Hola, hola gente linda, muy buenos días, felices de las mañanas que estamos teniendo, de las lindas jornadas, disfrutando de la salud, disfrutando de la misericordia de Dios en nuestras familias. ¿Cuántos testimonios tendrán ustedes para compartir? Ahora nos vamos a disponer a disfrutar para poder cerrar este capítulo 3 del libro Primera de Corintios del apóstol San Pablo. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por este privilegio, por la alegría que has puesto en nuestros corazones, por poder celebrar anticipadamente con el gozo puesto en Cristo, por las victorias que el cielo está haciendo, está teniendo en los corazones de los oyentes. Sabes que no tenemos la más remota idea de cuántas personas escuchan, de quiénes escuchan. ¿A cuántas familias, a cuántos hogares podemos estar llegando? No tenemos la más remota idea de lo que el mensaje está haciendo en sus vidas, en sus corazones, en sus mentes, en sus hogares, en sus familias, en sus matrimonios. Pero tú eres el Dios Todopoderoso y tú dices que tu palabra no volverá vacía. Confiados en esas promesas maravillosas, solo somos siervos que intentamos cumplir con el mandato del Señor. Vayan y prediquen el Evangelio de Jesucristo. Y eso estamos haciendo. Estamos sembrando. Y Señor, rogamos que así como Pablo dice, que uno puede sembrar, el otro puede regar, pero la cosecha la va a dar, el fruto lo dará el Señor. Y tú, Señor, seguramente tienes mucho fruto en esta ciudad, en este territorio, a donde llega la 88.5 de Radio Nuevo Tiempo. Acompáñanos, bendícenos para que podamos desde este lugar continuar con la predicación, la exposición de tu palabra con sencillez, con claridad. Pero también, Señor, abraza a cada uno de tus hijos, aquellos con los que tu Espíritu Santo está contendiendo para llevarlos, subyugarlos por el amor de Jesús a la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, habíamos quedado en el versículo 11, ¿se acuerdan? Habíamos estado hablando de las declaraciones de Pablo, que nosotros somos colaboradores de Dios en el versículo 9. En el versículo 10 habíamos estado hablando de la importancia de la gracia de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Se acuerdan que habíamos estado analizando esta advertencia del apóstol, del pastor Pablo, sobre aquellos que asumen la responsabilidad de la predicación de la palabra? Cuidado con lo que predicas, dice Pablo. Mucho cuidado con lo que estás edificando. No sea cosa que edifiques sobre hojarasca, sobre madera. El versículo 11 dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Muy bien, a partir de acá retomamos nosotros esta lectura y avanzamos. Vamos a ir leyendo y vamos a ir avanzando en lo que tenemos para compartir con ustedes. Tenemos que recordar, sería bueno que resaltes en tu Biblia esa declaración de Pablo, ¿no? Cuidado con lo que sobreedificas, cuidado con lo que predicas, no sea cosa que seamos hallados faltos, que estemos predicando de un falso evangelio, ¿verdad? No que haya otro evangelio, dice Pablo, no hay otro evangelio, pero algunos lo pueden estar distorsionando tanto como los judaizantes, que entonces estarían edificando hojarasca, madera, y eso no va a resistir el día, como dijo el apóstol. Versículo 11, nadie puede poner otro fundamento. Nadie, ninguna institución, ninguna organización, ningún grupo religioso
Nadie puede poner otro fundamento que no sea Jesucristo. Hay un solo Salvador, un solo mediador, un solo intercesor, un solo redentor. No hay nadie, nadie más. Hoy estaba mirando 2 minutos, habré mirado poco tiempo porque no miro mucho. Ya saben que ya les he contado mucho que no miro mucho la televisión y los informativos menos que menos todavía. Y entonces pasaron justo una vista del señor presidente de los Estados Unidos con su esposa orando ante la imagen de Juan Pablo II. Me quedé mirando con mucha atención porque él se reúne con los judíos, se reúne con los católicos, se reúne con los protestantes, se reúne con los musulmanes. Y entonces es como lo que estamos diciendo muchas veces a través de este lugar, desde esta radio. Bombas de humo. Bombas de humo. Queremos quedar bien con todo el mundo. Queremos dar la imagen de que nos llevamos bien con todos. Eso es el ecumenismo. Es dar la imagen al mundo de que todo está bien, de que todos nos entendemos, de que todos nos abrazamos, de que todos comemos juntos, de que todos podemos participar del rito del lavamiento de los pies todos juntos. Pero eso es falso. En el fondo es falso. Porque ninguno va a dejar su fe, su teología. Los judíos no van a dejar la teología judía para aceptar el catolicismo. Los musulmanes no van a dejar la fe musulmana para aceptar el judaísmo. Para eso tienen que haber cambios desde adentro. No una imagen de afuera para que todo el mundo la vea y todo el mundo aplauda y la mayoría, no todo el mundo, pero la mayoría aplaude y diga qué bueno, qué lindo, qué bien, que se están acercando unos a otros. El acercamiento, dice el apóstol San Pablo, es solo en Cristo Jesús, solo en el Señor Jesucristo. Pablo no levantó en ningún momento aquí para que Abraham fuera el que los guiara, o Moisés fuera el que los guiara, o el rey David fuera el que los guiara, o el profeta Jeremías fuera el que los guiara. No, solo Jesucristo. Y nosotros debemos recordar estas enseñanzas porque vendrán tiempos difíciles. Y solo hay un fundamento. La iglesia de Cristo no está fundada sobre santos que intercedan. No está fundada sobre santas que intercedan. La iglesia de Jesucristo está fundada sobre Jesucristo y Él es el único sumo sacerdote intercesor entre Dios y los hombres. El versículo 12 dice: si alguien edifica sobre este fundamento con oro y plata y piedras preciosas, o con madera u hojarasca, cuidado con lo que vamos a elaborar, con lo que vamos a edificar sobre ese fundamento. Porque, versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día, hablábamos recién de esto, ¿sí? El día le pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Versículo 12. Si cada uno de nosotros edifica sobre ese fundamento, mire bien cómo está edificando.
Hay muchas falsas doctrinas alrededor nuestro. Debemos abrir la palabra de Dios y rogar al Espíritu de Dios que nos enseñe, que nos muestre, que nos indique, que nos saque la venda de los ojos, que quite nuestros prejuicios, que elimine los preconceptos, que nos ayude para que solo la palabra de Dios nos hable. No las tradiciones de nuestros padres, no la tradición del lugar, de la región. Hoy estaba conversando en la fila del banco. Habremos estado 10 minutos en la fila porque había muy poquita gente después del mediodía. Y entonces un señor se acerca a la fila y entonces me decía que aquí había 26 grupos religiosos. No tengo idea, no sé si son números exactos o son estimativos. Él fue muy concreto, 26. Pero pongamos que haya 12, 15. ¿Por qué hay tanta variedad de grupos religiosos cristianos? Es muy difícil de entender esto, porque todos decimos que somos seguidores de Jesucristo y todos amamos a Jesús. Yo no tengo la más mínima duda, no la tuve nunca y no la tengo menos ahora, de que hay muchísima gente en todas esas iglesias que ama con sinceridad de corazón a Dios y a su palabra. Ahora, la pregunta, el planteo es, ¿por qué hay tantos grupos religiosos? Saben que este es todo un tema, un desafío para la gente que no está dentro de ningún grupo religioso, que no es creyente, que es parte de la otra multitud. Y que cuando nos acercamos, lo primero que nos plantean es, ¿por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué hay tantas religiones? Y para conversar aún con los colegas, los ministros de las iglesias, se hace difícil entender por qué hay tantas iglesias diferentes. Evidentemente, alguno de nosotros no está siguiendo con fidelidad la palabra de Dios, porque si no, no podría haber tantos grupos religiosos. Me causa siempre una gran sonrisa cuando mis hermanos evangélicos, mis hermanos en Cristo evangélicos, cuentan con satisfacción de pronto que han tenido una charla con un hermano católico, apostólico romano, y le dicen, pero ustedes son idólatras. Y entonces, claro, los hermanos católicos se ponen mal, se incomodan, se molestan, les duele, se hieren. Y entonces yo les digo, pero ¿de dónde sacas tú que ellos son idólatras? Y entonces me dicen, pero porque los mandamientos de Dios lo dicen bien claro. El mandamiento del Señor dice claramente que no tendrás imágenes, no te harás escultura, no te inclinarás, no te postrarás, no las adorarás. Y le digo, pero eso está genial, tienes toda la razón. Y entonces le digo, pero si tú me dices que esa ley murió en la cruz, esa ley fue clavada en la cruz, si fue clavada en la cruz, tú no puedes argumentar eso. Si tú crees, si tú enseñas a tu iglesia que la ley de Dios fue clavada en la cruz, no puedes argumentarle a un hermano católico, apostólico, romano, que está violando los 10 mandamientos, que está violando el segundo mandamiento, porque tú estás enseñando que ese mandamiento no existe. Estás enseñando que ese mandamiento fue clavado en la cruz. Si ese mandamiento fue clavado en la cruz, toda la ley fue clavada en la cruz. Entonces no puedes usar ese, no puedes usar el del robo, no puedes usar el del faltar el respeto a los padres, no puedes usar el mandamiento de la codicia, porque todos esos fueron clavados en la cruz. Ahora, ¿no te parece que esto es una locura? Porque
quedarnos sin ninguno de esos mandamientos, no tomar el nombre de Dios como cosa vana, con frivolidad, con facilidad, no honrar a los padres a papá y a mamá, no mentir, no robar, no fornicar, no adulterar. Todo eso quedó clavado en la cruz. Ahora, si tú me dices, no, todos esos están vigentes, entonces entramos en un serio tema. Me tengo que poner de acuerdo conmigo mismo, tengo que ser coherente con mi propia enseñanza. O la ley de Dios está vigente o la ley de Dios no está vigente. Y el apóstol Pablo nos dice, no se puede poner otro fundamento. ¿Qué otro fundamento? Jesús, el Cristo. Si hay otro fundamento, si hay otro elemento que pretenda que nos ayuda en el plan de la salvación de Dios, que no sea Jesucristo, eso es falso. No importa quién lo diga, no importa quién lo establezca, ni cuándo se estableció, ni dónde se estableció, pero eso no es bíblico. Hay un solo fundamento. No se puede cambiar el fundamento que fue establecido, dice el apóstol. Y entonces, si alguno edifica sobre este fundamento, tiene que ser muy cuidadoso con lo que sobreedifica. Si yo me lleno la boca hablando de Jesús como el único fundamento, y así debe ser, llenarme la boca de que Jesús es el único fundamento, pero a su vez enseño que la ley de Dios murió en la cruz, que caducó allí, que fue clavada allí, que no está más presente, entonces no puedo usar el argumento del segundo mandamiento contra mis hermanos de la fe católica. No tengo derecho de usar ese mandamiento porque yo estoy enseñando que ese mandamiento no existe. Y tenemos que ser coherentes con esto, tenemos que ser muy cuidadosos con la enseñanza con la cual estamos, dice el apóstol San Pablo, sobreedificando. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas o con madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno, dice el apóstol ahora, se hará manifiesta porque el día la pondrá al descubierto. En el entusiasmo nos pasamos del tiempo regular. Hacemos una pausa. Muy bien, seguimos entonces. Versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Cuándo? ¿Cuándo la obra se hará manifiesta? En el día. En aquel día. En el día ¿de qué? Del regreso de Jesús. Porque en el día del regreso de Jesús, las obras se van a hacer manifiestas, porque en ese día el Señor Jesús va a hacer esa separación, ese juicio que ya se hizo en el cielo, porque ahora lo que viene a hacer Jesús es a llevarse a su pueblo, a sus santos. Así que tiene que haber habido un juicio previo en el cielo para saber quiénes son los que van a ir al cielo y quiénes son los que van a quedar en la tierra, los que no van a ir al cielo. En el juicio, en el cielo tiene que estar habiendo un juicio de investigación para saber quiénes son realmente los que van a estar en el cielo y quiénes son los que van a estar en la tierra, los que van a quedar aquí por no haber aceptado a Jesús, por no haber hecho de Jesús el único fundamento, el único cimiento, el único Señor, el único restaurador, el único Salvador, el único Redentor. Y entonces, cuando venga Cristo, se van a separar. Unos para vida eterna, otros, dijo Jesús, para muerte eterna. Y ese día, la obra de cada uno se hará manifiesta. Aquel que edificó oro y plata y piedras preciosas, o edificó madera, heno, hojarasca. ¿Cómo estás edificando la iglesia de Cristo? Más allá de que seas un ministro del Evangelio o no, cada uno de nosotros desarrolla una actividad en la iglesia donde se encuentra y todos nosotros aportamos, consciente o inconscientemente.
todos nosotros compartimos a través de la sonrisa, a través del abrazo, a través de la paciencia, a través de las alabanzas, a través de los diferentes dones que el Señor nos ha dado, edificamos la iglesia de Dios. Y la edificamos con oro, plata o piedras preciosas, o lo edificamos el edificio con madera o heno u hojarasca. Versículo 13 dice: aquel día las cosas se harán manifiestas y seguramente pueden haber grandes sorpresas para todos nosotros. Versículo 14. El versículo 14 nos dice: si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá la recompensa. Es importante porque aparece un sí condicional. Un sí condicional. Si permanece la obra que hizo cada uno de nosotros, entonces recibiremos una recompensa. Si permanece. Sería terrible que hayamos estado trabajando durante tanto tiempo, durante tantos años, dedicando nuestra vida y habiendo trabajado en vano, solo edificando con hojarasca, solo edificando con madera, que cuando venga el día, como dice Pablo, y es un día de fuego, es un día tremendo que hará una tremenda separación entre unos y otros, tremenda separación, porque será una separación de vida para vida y de muerte para muerte. Entonces, tenemos que evidentemente concentrarnos, evaluarnos en cómo estamos sobreedificando sobre aquel fundamento que el pastor Pablo puso. Si permanece, recibirá recompensa. Si permanece. Si no permanece, si fue de hojarasca o de madera o de heno, entonces no va a permanecer y no va a recibir recompensa. ¡Wow! Complicado, ¿no? Pablo no anda con medias tintas. No nos anima a pensar que quizás podría ser, que tal vez no. O edificas correctamente o no tendrás recompensa. El versículo 15 dice: si la obra de alguno se quema, otra vez con el sí condicional al comienzo, ¿no? 14 decía: si permanece la obra, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, aquel que edificó sobre madera o sobre hojarasca, sufrirá pérdida. Todos entendemos esto de prender fuego. Todo el mundo ha prendido fuego de diferentes cosas. Y aquí los misioneros con mayor experiencia todavía por la cantidad de diferentes maderas que hay, maderas blandas o maderas duras, y saben muy bien lo que una madera blanda puede durar en el fuego, lo que una madera dura puede durar en el fuego, y saben muy bien lo que puede durar la hojarasca, todas esas hojas secas. Y el apóstol acá nos está diciendo: si la obra de alguno se quema, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego.
Si se quema, perderá, aunque será salvo así como por fuego, como por tribulaciones. Piensa la frustración de alguien, de cualquier predicador, de cualquier ministro, de cualquier hijo de Dios, que pasó toda su vida sembrando, pero que sembró mal, que sembró madera, que sembró hojarasca. Y toda su vida de trabajo, cuando venga el día, se quemará y no tendrá fruto, ninguna recompensa. Vamos al versículo 16. Yo creo que nadie quiere llegar al final de su vida y saber que todo lo que hizo fue inútil, que no fue verdadero, que no sobreedificó sobre el verdadero fundamento con la palabra, quizás sí con tradiciones humanas, con ideas humanas, pero no con la verdad de Dios. Versículo 16. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Este es un tema impresionante. Este versículo tienes que resaltarlo en tu Biblia. ¿Acaso no sabéis? Pablo le dice, ¿acaso no saben? Ustedes tienen que saber, les dice Pablo, esta es la idea, ¿no? Ustedes deben saber porque yo les enseñé esto. ¿Acaso no saben? ¿Acaso no se acuerdan de lo que he compartido con ustedes, de las enseñanzas que compartí con ustedes? ¿Acaso no saben que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? En este contexto del capítulo 3, cuando Pablo le dice, ¿acaso no saben que vosotros sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? El contexto de lo que Pablo viene hablando es la iglesia, no el individuo. Es la iglesia de Dios. Vosotros como iglesia, a ustedes les estoy hablando, a ustedes les estoy enseñando, a la iglesia, a ustedes que son los que están causando divisiones, a ustedes los que están teniendo grupos que han separado la iglesia, la hermandad. ¿Acaso no saben ustedes? ¿Qué cosa debían saber ellos? Que son templo de Dios. Esa iglesia, la iglesia de Corinto, es templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros. Impresionante. Puedes pararte frente a la iglesia, mirar a tu congregación y decirles, ¿acaso no saben ustedes que son el templo de Dios? Qué impresionante declaración, qué imagen maravillosa de saber que esa iglesia, tu iglesia, es el templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros. Ahora, si ustedes me acompañan, una hoja para adelante, capítulo 6, versículo 19. Una hoja para adelante, 6, 19. Ahora Pablo le dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros? Ahora aquí sí Pablo les habla a los individuos. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¡Wow! Cuando analicemos esto va a ser tremendo. ¿Hacemos una pausa? Bien, gente, avanzamos.
Versículo 17. Dice la palabra de Dios: si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Tremendo versículo, impresionante. Si alguno destruye, ese sí condicional, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Está hablando de la iglesia de Dios. Y entonces, hablando de la iglesia de Dios, Pablo se preocupa porque evidentemente hay gente que no tiene clara la idea, el concepto de la santidad de la iglesia de Dios. Y se preocupa por esto, porque sabe que va a haber consecuencias y él tiene que enseñar a la iglesia y tiene que advertir a la iglesia. Y entonces dice: si alguno destruye, ¿qué cosa? El templo. Pero, ¿qué? ¿Se trata de ir y romper ventanas, romper vidrios, romper puertas, romper paredes? No, claro que no. El templo, la iglesia de Dios. ¿Cómo? Pero ¿cómo puedo yo romper? ¿Cómo puedo destruir la iglesia? Bueno, eso es lo que Pablo les estaba diciendo que ellos estaban haciendo, causando divisiones. Cuando los hermanos comenzaron a dividirse para favorecer a Pablo, o para favorecer a Apolos, o para favorecer a Pedro, la iglesia se estaba dividiendo, pero no se estaba dividiendo para multiplicarse en la predicación del evangelio. Se estaba dividiendo mal, negativamente, se estaba fraccionando, quebrando la iglesia de Dios. Y Pablo les dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y acá el apóstol dice algo tremendo, algo muy duro, muy fuerte, que puede chocar, que puede doler, que puede incomodar, pero es real, esto es verdad de Dios, esto es inspirado por Dios. No podemos estar jugando con Dios ni con la iglesia de Dios y tomar la iglesia de Dios con liviandad. No podemos hacer eso. Están sucediendo cosas en el mundo y en los grupos religiosos, en las diferentes iglesias, en todas, porque todas están conformadas por seres humanos. Pueden aparecer algunas situaciones puntuales que causan dolor, tristeza y vergüenza, y algunas otras que son de pronto más generales, más conocidas, más esparcidas, los males más esparcidos, más extendidos, más generalizados. Y entonces es como que decimos: muy bueno, ya no hay nada nuevo bajo el sol. Pero nos estamos olvidando de las consecuencias que eso trae para la iglesia de Dios. Y lo que Dios hará con esa iglesia. Cuando se está destruyendo esa iglesia, si son los líderes, tendrán que pagar tremendas consecuencias porque se supone que son los que tienen más luz. Ahora mira, vamos a detenernos acá porque esto merece una reflexión fuerte, profunda. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Vamos a analizar
algunas ideas en este versículo. La primera dice así, el comentario adventista dice así: los que por su palabra o ejemplo derriban lo que Dios ha edificado, son catalogados como dignos del más severo castigo. Así que nos habíamos hecho la pregunta de qué manera podemos estar destruyendo. ¿Se acuerdan? Yo les dije que estamos rompiendo puertas, ventanas, vidrios. Y entonces el comentario adventista dice: los que por su palabra o ejemplo derriban lo que Dios ha edificado. Si miembros de iglesia que por palabra o ejemplo derriban lo que Dios edificó, es decir, están derribando la iglesia. ¿Por qué? Porque están yendo contra sus doctrinas, contra sus enseñanzas. Están despreciando las enseñanzas de la palabra de Dios, de su iglesia, de la iglesia de Dios. Y entonces dice, son catalogados como dignos del más severo castigo. MacDonald nos dice lo siguiente: considerando aquí a las falsas enseñanzas de falsos pastores. Estábamos hablando hace un rato del ejemplo que poníamos de cuando tratamos de sentirnos que tenemos argumentos para destruir a alguien, cuando nosotros mismos esos argumentos no los usamos para otras circunstancias. Considerando aquí las falsas enseñanzas de falsos pastores. Por ejemplo, estos pastores que usan los 10 mandamientos y el segundo mandamiento para contrarrestar el argumento de nuestros hermanos católicos con las imágenes, pero enseñan falsamente en su iglesia que los 10 mandamientos no están vigentes. Falsas enseñanzas de falsos pastores. Y entonces dice MacDonald, esto significa que si alguno entra en una iglesia local, como por ejemplo Corinto, y destruye su testimonio, el testimonio de la iglesia en ese lugar, Dios le destruirá a él. Y me encantó. Si alguno entra en una iglesia local y destruye el testimonio de Dios, Dios le destruirá a él. ¡Wow! Tremendo. Y finalmente, vamos a ir cerrando. Matthew Henry dice, si alguno profana o corrompe el santuario de Dios, su iglesia, al tal le impondrá Dios un severo castigo. ¿Cómo puede ser? Bueno, cuando un miembro de iglesia cae en un pecado público, conocido, y entonces trae vergüenza y destruye, dice acá Matthew Henry, dice, profana o corrompe el santuario de Dios, la iglesia, entonces Dios le impondrá un severo castigo. Y sigue diciendo Matthew Henry, la iglesia local, escucha esto, la iglesia local constituye el santuario del Espíritu Santo, de la misma forma que constituyen el cuerpo de Cristo. ¿Escuchaste bien? Esto es para escucharlo 2 veces, para
volver a escucharlo 3 veces. La iglesia local constituye el santuario del Espíritu Santo, de la misma forma que constituyen el cuerpo de Cristo. Ahora pensemos, y acá tenemos que cerrar, tenemos que terminar. ¿De qué formas podemos corromper la iglesia de Dios hoy? O tal vez de esta otra manera. ¿Cómo estoy yo construyendo, edificando la iglesia de Dios o destruyendo la iglesia de Dios? Realmente da para profundizar, para meditar y para orar y clamar y caer delante de nuestro Dios y decir: Señor, por favor, perdóname, ayúdame. Que Dios te bendiga y te abrace con su precioso espíritu. Chau, chau.